pero es así como se ve, no puedes consumir a la vista del público, o sea, no puedes consumir en la calle, no puedes consumir en un restaurante al aire libre alcohol. Se vende en los hoteles y en espacios cerrados, es decir, de manera que no sea visible para el resto. Así funciona un poco, pero hacer una pequeña compra en el supermercado, Fernando, nosotros que vivimos en Miami, que cada vez que nos encontramos nos quejamos de los precios, eh, la primera compra que hice aquí, insisto, sin alcohol, sin carne, sin pescado, es decir, me gasté $80. Eh, cuatro cosas, $80. Y de hecho lo impacta en el rostro y pudo haberlo matado. Y no estamos exagerando, porque han ocurrido accidentes fatales cuando un pelotazo proyecta, con esa proyección, proyecta esa velocidad, impacta en el rostro o humanidad de una persona. Bienvenidos al capítulo número 39 de Cronistas 2.0. Los cronistas, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Daniel Chapela, Octavio Sazo, Efraín Sabarce y Fernando Arreaza para llevarles esta edición Qatar, con Daniel presente en Qatar, en Doha, donde se lleva a cabo el Mundial, que ya está en desarrollo. Y bueno, Efraín en Caracas, Octavio en Bogotá, mi persona en Miami, y presentados, por supuesto, por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Las apuestas en caliente del Mundial son extraordinarias durante los juegos, anticipando situaciones, con la lectura del partido, lo que está pasando. Viene un gol de tal selección. Eso se puede hacer a través de juegaenlinea.com. Visiten Juega en Línea para disfrutar la pasión de ganar en el lugar más seguro para divertirse. Y también sigue en proceso, sí, el Mundial se ha apoderado del mundo deportivo, pero sigue en proceso la LBBP, y allí pues pueden seguir jugando el fantasy tanto semanal como diario visitando lbbpfantasy.com para ganar grandes premios en el fantasy oficial de la LBBP, que solo Juega en Línea podía hacer posible. Muy bien, aquí estamos. Ninguno acertó el dato la semana pasada. El que estuvo más cerca fue Efraín, que dijo un 1-0 para la selección ecuatoriana. El resultado fue 2-0. No hubo ganador tampoco de la free bet de $20. Seguimos con el dato de los cronistas en torno a Qatar y nos vamos directamente a Qatar así con gran velocidad para saludar a Daniel Chapela. Y ese va a ser un tema, Daniel. ¿Cómo está pues el Mundial? Detalles, interioridades que solo tú nos puedes dar. Y en cuanto al béisbol, luego hablaremos de esa bochornosa situación que se presentó en Puerto La Cruz el fin de semana pasado con la reyerta entre La Guaira y Anzoátegui, el golpazo de Asdrúbal Cabrera, y abordaremos ese tema acá en este episodio. Daniel. ¿Cómo están, Fernando, Efraín, Octavio? Bueno, pasa la Mundial, ¿no? Con Juega en Línea. Encantados de saludar a todos desde Doha, desde Qatar, asistiendo a este Mundial tan sui generis, tan diferente, tan particular. Todavía he de confesar, no termino de aterrizar lo que está haciendo esta Copa del Mundo, porque es una sensación muy extraña en todo sentido, ¿no? Esto de que se juegue todo en una misma ciudad y que los estadios estén separados por escasa distancia y que uno se mueva del uno al otro y todo transcurra en el radio de 70 kilómetros es muy extraño, pero bueno, tiene su parte positiva Claro. que se puede llegar a muchos lugares en poco tiempo y ver varios partidos el mismo día. Octavio, te representó María Alicia Ruiz la semana pasada con el dato, por supuesto, inspirada en ti. Se equivocó, dijo 1-1 Qatar y Ecuador. También me equivoqué yo, también se equivocó Daniel, así que no te sientas mal, Octavio. No, yo estaba claro de la victoria de Ecuador. Lo que pasa es que no Ah, me dio caramba. tiempo, no me dio tiempo de mandar el dato, pero bueno, sé que estuve bien representado por María Alicia. Esta vez eh, trataremos de ganar el dato, aunque realmente les debo confesar que no he jugado ni una sola quiniela, ni una sola jugué del No, yo Mundial, así tampoco. que vamos a ver si me va mejor con el dato que con ese tema. Te faltó un gol, Efraín.
Sí, sí, estuve cerca, pero en realidad el 2-0 no lo visualizaba de ninguna manera. Y pudo ser 3-0 incluso, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Pudo ser 3-0. Sí, Pudo ser mucho sí. más. Sí, Sí, mucho. justamente por ahí podemos comenzar a palpitar Qatar, a palpitar el Mundial, a que Daniel nos cuente conjuntamente con Octavio la vivencia personal, la vivencia del Mundial, de esa apertura del juego entre Qatar y Ecuador y un poco las vivencias en el país, en Doha. Y por aquí vamos desarrollando ese tema, Daniel. Bueno, les cuento que el primer contraste fue al aterrizar aquí, porque yo había estado en el mes de abril y el país estaba, digamos, todavía acomodándose para recibir a los hinchas y para albergar la fiesta mundialista. No se percibía ambiente en las calles ni en el propio aeropuerto, pero esta vez sí ya al llegar se sentía la diferencia por el decorado del aeropuerto, por la cantidad de aficionados que iban llegando en distintos vuelos al mismo tiempo que yo. Me topé con una gran cantidad de aficionados, por ejemplo, de Camerún, de Portugal, de Ecuador, por las calles de Doha. Y evidentemente está el país involucrado en la Copa del Mundo, pero este también es un país que tiene sus particularidades. Primero que es un país joven, me refiero a que existe como Estado-nación hace relativamente poco, unas cuantas décadas. Y a partir de allí, la cantidad de habitantes cataríes locales de este territorio es una minoría. Es decir, un país de 2.100.000 habitantes, 300.000 son cataríes, el resto son extranjeros que vienen a este país a trabajar en los servicios públicos o en empleos que requieran un cierto grado de sofisticación, es decir, ingenieros, pilotos, etcétera, ¿no? Entonces, los locales eh, tienen un acercamiento al fútbol un poco distante, diría, ¿no? Es decir, pensemos que no hay cataríes que no tengan una posición económica muy sólida. Es decir, los 300.000 cataríes son los dueños de este país, son las familias que manejan esta nación, ¿no? Que son los dueños de las industrias, de los hoteles, de las aerolíneas, de todo, de los canales de televisión. El resto de la gente trabaja para estos 300.000. Entonces, digamos que estas personas eh, aparecen, acuden a los estadios, pero no son los que hacen el ambiente del mundial, ¿no? Anoche o en estos días me extrañó mucho el día de la inauguración, el domingo en la noche, me llamó la atención ver caravanas en la calle de cataríes celebrando después de haber perdido, ¿no? Eso ya es un contraste muy chocante. Es decir, imagínense las caravanas que se hacen en nuestro país cuando hay un matrimonio, que van los carros detrás tocando corneta con globos. Bueno, fue algo así, ¿no? Todo con el rostro del emir de Qatar que aparece en todas partes y que a quienes hemos visto esto de alguna forma reflejada, el líder magnánimo que se coloca en todos los lugares, en todos los paredones y en los edificios públicos, no deja de ser algo que te impacta, ¿no? Pero bueno, en cuanto al fútbol, me llamó mucho la atención la enorme diferencia que hubo futbolística entre Ecuador y Qatar. Yo no la esperaba. Pensaba que íbamos a ver un partido más parejo, porque además había visto mucho a Qatar en los últimos 3 años, ¿no? Compitiendo en Copa Oro, en Copa América, jugando partidos en Europa. Y yo creo que hubo un poco de miedo escénico, ¿no? Cuestión que es normal. O sea, Qatar nunca había participado de una Copa del Mundo y menos organizándola, ¿no? Por más que aquí la gente no presiona, que no hay aficionados que te lleven a ese tipo de situaciones de tensión, la presión viene de otro lado, ¿no? La presión viene, imaginémoslo, de las autoridades, de quienes están organizando, y no porque haya, digamos, coerción, sino más bien porque ellos se saben representantes de un país que ha invertido mucho para organizar esto. Entonces, eso desde lo futbolístico. Me gustó mucho lo que vi de Ecuador, poco lo que me tocó observar de Qatar, ¿no? Daniel, ¿cómo le contamos a la gente, digamos, más allá de todo el tema futbolístico que está corriendo, bueno, tendremos mucho espacio
también en algunos especiales que haremos contigo desde Qatar para Juega en Línea y para los cronistas. Pero, ¿cómo le contamos a la gente lo que es la vida en Qatar? Porque sin duda es una de las cosas más llamativas o que más, digamos, nos puede parecer extraña o todo eso, es el costo de lujo que tiene un lugar como ese. Entonces, ¿cómo se traslada para alguien común, por ejemplo, como tú, que fuiste al Mundial a trabajar y tienes que convivir en medio de eso? Bueno, hay contrastes, ¿no? Hay zonas muy opulentas y hay lugares no, digamos, aquí no hay cinturones de miseria en lo absoluto, ¿no? Pero sí zonas un poco menos acomodadas. Los obreros tienen también su lugar, digamos, donde se asientan. Aquí hay mucha gente de la India, de Bangladesh, de Filipinas, de países asiáticos, Vietnam, digamos están trabajando en los restaurantes, trabajando en los servicios de las casas, en las estaciones de servicio. Es decir, hay una mezcla de razas a la que no estamos habituados quienes vivimos en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, eso de por sí ya te marca una diferencia, pero después el costo de la vida que es sumamente alto, ¿no? Yo les conté en abril, cuando vine para el sorteo, digamos, las cosas se sentían, digamos, con precios elevados, pero la fiesta del Mundial disparó todo, ¿no? Los precios de los alimentos, los precios de los servicios. eh, para darles un ejemplo, un restaurante medio, eh, llegué a pagar en estos pocos días $60, $70 por persona, Por persona. una Wow. comida. Sí, sin alcohol, obviamente, como es sabido, ¿no? Aquí no se puede vender alcohol, ¿no? Eh, no se puede, entre comillas, ¿no? Es decir, hay lugares donde se expende alcohol. En este hotel se vende alcohol, pero bueno, si tú quieres pagar 15 o $20 por un vasito de cerveza, eh, perfectamente te lo venden, ¿no? Pero en este hotel y en algunos pocos se puede conseguir, y los residentes de Qatar pueden destinar el 10% de su salario al consumo de alcohol. Residentes de Qatar, no cataríes. Los cataríes no consumen alcohol por religión, pero si hay un venezolano, un puertorriqueño, un español viviendo aquí y trabajando aquí, puede, con un carnet especial que se le otorga, comprar en la única licorería que hay. Es un mega almacén donde venden todos los licores que tú necesites, quieras. Y claro, solo puedes destinar el 10% de tu salario, ¿no? Mm. Si eres un piloto de una aerolínea, ese 10% es bastante. Si no, pues imagínate, ¿no? Pero es así como se ve, no puedes consumir a la vista del público, o sea, no puedes consumir en la calle, no puedes consumir en un restaurante al aire libre alcohol. Se vende en los hoteles y en espacios cerrados, es decir, de manera que no sea visible para el resto. Así funciona un poco, pero hacer una pequeña compra en el supermercado, Fernando, nosotros que vivimos en Miami, que cada vez que nos encontramos nos quejamos de los precios, eh, la primera compra que hice aquí, insisto, sin alcohol, sin carne, sin pescado, es decir, me gasté $80, ¿no? Cuatro cosas, $80 en un supermercado. Es decir, es costoso. Los viáticos hay que tirarlo como un chiqui. Sí. Ahora, de qué manera crees, Daniel, vaya a condicionar esto el comportamiento del público que normalmente se ve en los mundiales, en las copas del mundo? Bueno, de momento está todo bastante controlado, se han tenido que adaptar, pero es que yo creo que la gente que vino aquí está bastante adoctrinada respecto de cómo funciona esto, ¿no? Porque, bueno, a ver, al no haber alcohol, al no haber consumo de alcohol, tampoco se exacerban tanto los ánimos, ¿no? Eso es una parte positiva, en el sentido de que sin alcohol de por medio hay también un poquito más de control en ciertas conductas, ¿no? Pero después, este es un país que está absolutamente todo vigilado por cámaras, y las cámaras no son como buen mecanismo de seguridad visibles para todo el mundo. Entonces, aquí cualquiera que cometa un delito o que se anime a cometer un delito, le espera un castigo fuerte, ¿no? Es decir, no te voy a contar que les cortan la mano como en otros lugares, pero eso no es lo que ocurre,
pero sí te hacen sentir el contraste entre la vida que puedes llevar fuera de una prisión y la que te toca si te metes en algún delito, ¿no? Y no hay forma de que te escapes de cualquier cosa que puedas hacer, ¿no? Entonces la gente es muy respetuosa. He tenido charlas con locales, con gente que vive aquí. El otro día concretamente estuve conversando mucho con un abogado español que tiene años en Qatar y me contaba bondades y miserias, ¿no?, del país. Y en esa conversación me decía que realmente tú aquí puedes dejar tu automóvil en la calle con la llave puesta y nadie lo va a tocar, ¿no? Si se te pierde algo, ten la seguridad de que eso va a aparecer. Es más, les cuento una anécdota. Uno de estos días que fui al supermercado, se me cayó sin darme cuenta la cartera y vino un empleado a devolvérmela, ¿no? Y yo hago un gesto así como diciéndole, oye, me salvaste la vida. Y el señor se ofendió. O sea, como dice, no, ya, No hizo nada olvídate que extraño, pues, no nada es excepcional. exacto. Si no te lo hubiese dado, aquí habría estado esperando tu cartera. Y creo que sobre todo los que vivimos del lado occidental del mundo no estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de las bondades. Después está todo lo otro que conocemos, el asunto de los derechos humanos, de cómo han sido Mm. explotados los trabajadores, el tema con la mujer, que bueno, hay quien lo relativiza y dice que las mujeres ejercen el poder en el silencio. Bueno, eso pasa en todas partes, ¿no? Pero bueno, en definitiva, dicen que aquí lo de la opresión es más un asunto para cumplir con ciertos ritos religiosos que no lo que en realidad ocurre. Hablo de, insisto, la gente local. Del resto no hay ningún problema. Aquí yo he visto circular mujeres por las calles sin ningún tipo de problema, vestidas a la manera que estamos habituados nosotros a ver, es decir, sin que nadie les acose ni les diga nada, es decir, como cualquier país de Occidente, ¿no? Lo que sí es que están prohibidas expresamente las demostraciones de afecto en Sí. público, entre hombres y mujeres y de lo otro también. Es decir, tampoco está bien vista la homosexualidad porque es interpretada como un pecado, ¿no? Y la FIFA cortó de raíz cualquier tipo de manifestación de los equipos que planeaban hacerlo, prohibiéndola incluso con una tarjeta amarilla para el que en el brazalete, el capitán o algún jugador en la camisa debajo de la que lleva portando el uniforme de su país, pues tenga algún mensaje. La FIFA ha cortado eso de raíz porque, bueno, quiere proteger al que pagó el mundial, al que lo obtuvo a fuerza de mucho dinero Qatar, que se ha dicho, Daniel, eh, ¿cuántas veces? 10 veces, con lo que ha costado Qatar, se hubieran armado 10 mundiales de Brasil. Y vaya que Brasil fue el más caro hasta el momento. Entonces eso deja saber cuánto lujo hay, ¿no?, en Qatar. Esa Sí, percepción, imagino que está allí a la vista. Y te quería preguntar también sobre la festividad propia de los mundiales. Se habló bueno, de muchos países latinoamericanos que fueron los principales compradores para asistir a apoyar a sus selecciones, México, Argentina, Brasil. ¿Se detecta eso en un país tan pequeño y con 70 kilómetros de distancia entre los estadios, caminando por la calle? ¿Cómo has detectado ese tipo de manifestación de la gente común y corriente? sí, depende de la zona por donde te muevas. Hay, digamos, un centro neurálgico que es donde está el Fan Fest y allí sí hay movimientos de aficionados, no como estamos habituados cuando hemos ido a mundiales en Europa, que estás constantemente viendo hinchas por todas partes, ¿no? De hecho, los estadios no han estado completamente llenos. Uh -huh. El día de la inauguración hubo ocupación del 60% y en el entretiempo se fue mucha gente, casi quedó el estadio a la mitad. Algo muy extraño, que alguien que tenga un boleto de un mundial se vaya en el entretiempo. Insólito. Es muy raro, ¿no? Pero bueno, son las particularidades de hacer un mundial aquí. Eh, el ambiente moderado, te diría, Fernando, porque eh, está la gente ubicada en determinadas zonas. Hay que pensar también que mucha gente
se asentó en los países vecinos y que está viniendo a Qatar a ver los partidos y regresan, ¿no? Hay mucha gente en los Emiratos Árabes, concretamente en Dubái o en Abu Dhabi, ¿no? Habilitaron puentes aéreos durante todo el día, entonces hay gente que llega a ver el partido y se regresa, ¿no? Porque además los costos son menores también. Este país realmente es costoso y a alguien que venga, por ejemplo, de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Ecuador, estar aquí le representa un gasto grande, ¿no? No solo el viaje, sino, bueno, consumir, pagar hotel, no es sencillo, si no se tiene un bolsillo pudiente, ¿no? Pero te digo que el ambiente, yo no me he sentido así atrapado Mm. por la fiesta mundialista como ha pasado otras veces. Y en el propio IBC hay una sensación de orfandad, de soledad. También es que los espacios son muy amplios. Cuando tú hablabas de la inversión, hay que entender que este país se tuvo que construir, o sea, esos costos incluyen toda la infraestructura que hubo que crear aquí para poder hacer el Mundial, ¿no? No solo los 8 estadios que se hicieron de la nada, es decir, aquí hubo asentamientos urbanos que se construyeron para poder albergar el Mundial, para poder tener los estadios allí, espacios que se le ganaron al desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es todo muy, Artificial. muy, sí, y muy singular, muy diferente a lo que estamos habituados, ¿no? Eh, sí, la gente está al tanto de que aquí se está jugando un mundial, pero yo creo que lo ven más como una forma de vender país, de vender imagen del país, ¿no? ¿Y la organización, Daniel, hasta ahora? Impecable, impecable, magnífica. Es decir, bueno, los estadios están nuevos, pero digamos todo lo que tiene que ver con comunicaciones, em, eh, infraestructura, está todo de primer mundo, realmente de primer mundo, ¿no? Es muy difícil hoy organizar un mundial si no se tiene una economía muy, muy sólida y muy potente, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, al nivel de los mejores mundiales, ¿no? Y en cuanto a juego, yo creo que hemos visto buenos partidos de momento en el arranque del mundial. Esto que se pensaba de la condición en la que iban a llegar los jugadores, yo creo que es una realidad. Hay una diferencia en cuanto al desgaste, en cuanto al punto de forma de los futbolistas, se nota. Y después que, pese a que cuando llegamos aquí las temperaturas estaban muy altas, ya poco a poco ha ido acomodándose eso también y ya las temperaturas están más frescas, ¿no? Por decirles algo, los partidos de la noche se están jugando a una temperatura de 21 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Fuera del aire acondicionado que tienen los estadios, que por cierto, eso se lo puedo contar también el otro día que estuve en el estadio, que te sientas y de repente en la parte de atrás de tu asiento, pegado al cemento, están las salidas, los ductos donde te expulsan aire acondicionado constantemente y puedes llegar a pasar frío ahí al aire libre, ¿no? Muy extraño. O sea, es muy, muy, muy diferente a todo lo que yo haya visto. ¿Cuál es la mayor manifestación de lujo o de derroche que has visto hasta el momento? Bueno, te voy a contar, como tú sabes que yo no me codeo todavía con esta gente, ¿no? Que seguramente me podría haber mucho lujo, pero yo descubrí una cosa aquí que desconocía. Primero, los autos lujosos están por todas partes, ¿no? El lujo, lujo. O sea, ¿Qué marca los predomina? Sí, 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 ¿te has fijado? Land Rover, Rolls Royce, Maserati, Oh. Ferrari, Imagínate. pero o sea, cualquiera, te digo, o sea, estaciona y se sienta al lado tuyo en la mesa de al lado a comer, ¿no? Eso Claro. impacta, ¿no? Pero resulta que este país tiene la particularidad de que la gente local adquiere las placas de los automóviles o de las motos si tienen una numeración interesante, por ejemplo, numeraciones que tengan que ver con versículos del Corán o numeraciones que tengan que ver con festividades religiosas de la religión musulmana,
Hay gente, Fernando, Efraín, Octavio, que ha pagado $100,000 por la placa de un carro eh, porque quiere tener específicamente esa placa. Y me contaban que los locales y gente que vive aquí sabe identificar cuáles son esas placas por las numeraciones, ¿no? Mm. Este amigo que le estaba contando el otro día se compró una moto usada aquí y resulta que el número de la placa era muy atractivo y vino un personaje a ofrecerle $1,000 por la placa. Y a él le pareció sospechoso que le pidieran $1,000 por una placa, ¿no? Dijo, déjame ver, esto es raro, ¿no? Y aguantó su placa y dice que terminó vendiendo la placa 5 años después por lo que le costó la moto, $5,000 la placa de la moto, ¿no? Yo no sé si eso es una muestra de lujo, pero te demuestra los niveles de dinero que se mueven aquí, ¿no? Sí, sí. Y ya para finalizar con esta descripción tan interesante, Daniel, vaya que uno recuerda con cariño el IBC, el International Broadcasting Center, que en Estados Unidos fue en Dallas, en Francia fue en París, y bueno, los demás a los que tú has ido, has podido palpar lo que es el IBC de cada mundial. Ya tocabas por encima los espacios gigantescos del actual IBC en Doha. Descríbenos un poquito más del IBC, donde, caramba, aloja a todas las empresas y medios de comunicación que están cubriendo el mundial. Bueno, comienzo por decirte que el gobierno catarí construyó un centro de convenciones especialmente para albergar allí el IBC, ¿no? Después servirá para otras cosas, ¿no? Es una obra nueva, una arquitectura totalmente nueva. Es un edificio inmenso de 2 pisos que ocupa un espacio, no te lo sabría medir, pero fácilmente 5 cuadras. Es una cosa descomunal. El edificio tiene una forma de árbol ramificado así, envuelto en vidrio, y digamos, dentro de ese árbol ramificado están los 2 pisos del IBC. Bueno, son espacios amplísimos, pasillos gigantes, donde hay varios restaurantes, uno muy, muy grande de buffet y después cafeterías, lavandería, ventas de teléfonos celulares. Y esta vez ha pasado algo que también hace que este mundial sea tan sui generis, y es que todas las conferencias de prensa que dan los entrenadores se hacen en ese IBC. Es decir, recuerda que cuando hemos cubierto un mundial, el entrenador da su conferencia de prensa en el hotel donde están concentrados o ocasionalmente en el lugar donde se entrena. Aquí van todos los entrenadores y los futbolistas al IBC a dar la rueda de prensa, porque claro, todos en la misma ciudad. Claro. Entonces consideraron que era más práctico que todo se centralizara en el IBC y entra Berhalter y sale Martino y pasa Queiroz y se tropieza con cualquiera que se te ocurra, ¿no? Y puedes entrar libremente a la conferencia de prensa, sales de tu oficina en el IBC y vas. Y después, bueno, la típica estructura que todos conocemos, porque, bueno, la gente a lo mejor no, pero digamos son cubículos repartidos en una amplia zona donde están las oficinas que tienen distintos tamaños. Esos son tamaños estándar. La FIFA ofrece, porque la FIFA vende eso, ofrece distintas dimensiones en función del operativo que tú vas a hacer. Yo, por ejemplo, entré a las oficinas de Telemundo, el canal de Estados Unidos, y ellos montaron un canal de televisión Claro. en el ICC. Es decir, con secretarias, con oficinas repartidas para las distintas funciones y un estudio de televisión ahí dentro donde hacen los shows, ¿no? La oficina de fútbol de primera, que es el medio para el que yo trabajo y que me envió aquí, es más pequeña, más modesta, pero digamos, con todos los servicios, monitores bueno, desde allí salen las señales. Es decir, ese centro está interconectado con los estadios. Hay un cableado que permite que lo que se genere en el estadio llegue directamente a esa oficina y de esa oficina al lugar en concreto desde el que tú transmites, ¿no? En este caso Miami, ¿no? Que es el nuestro. Tecnología de punta y todo un servicio que presta una empresa que es subcontratada por la FIFA, una empresa inglesa llamada HBS, que es la misma, Fernando, que le prestaba servicio a Venevisión cuando íbamos nosotros a los mundiales. La misma empresa, HBS se llama. Ellos son los que arman todo ese aparataje
de comunicaciones que garantiza que la señal del mundial llegue a todas partes. Claro. Recuerdo la discreta, humilde oficinita que tenía Venevisión en Dallas, Texas, comparada con los gigantes. Era una oficina muy, muy pequeñita, pero hacían cola porque dentro de esa oficina muchas veces estaba la saeta rubia, don Alfredo Di Stéfano, y querían entrevistarlo montones de medios y él digamos, se ocultaba un poco porque era excesivo. Lo recuerdas, ¿no, Daniel? Sí, sí, esa tradición no se ha perdido, porque bueno, el desfile de grandes nombres por el IBC sigue, ¿no? O sea que por ahí te consigue cualquier personaje trabajando. En la nuestra, Valderrama, Burruchaga, Oh, claro. Aguinaga, qué sé yo, Sí, unos señor. cuantos. Bueno, qué buena descripción, qué privilegio tenerla aquí de la voz de alguien que está viviéndolo in situ como Daniel Chapela en Cronistas 2.0, una presentación de Bueno, Juega en Línea. Dime. la labor de un cronista, la labor de un cronista es conseguir que la gente haga este viaje que hacemos nosotros para poder contarle las historias y que las sienta como si estuvieran en el sitio, ¿no? Por Claro, eso nos llamamos así. de eso se trata. De eso se trata justamente. Ya viene el dato de los cronistas presentado por Juega en Línea acá en nuestro episodio número 39. Pasa la Mundial con Juega en Línea, que tiene presencia en Qatar a través de Daniel Chapela y otros compañeros que pues trabajan acá en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Les sigo recomendando la puesta en caliente, la lectura del juego, viene un gol y allí puedes ganar pues tu dinerito, siempre recomendándoles jugar de manera responsable, de manera comedida. Y vamos aquí con el dato de los cronistas. La semana pasada no hubo ningún ganador, nadie acertó el resultado exacto del Qatar-Ecuador con la victoria del equipo meridional 2-0 y obviamente seguimos en la onda del Mundial, Daniel, y el dato va en torno a un juego que se considera el juego central de la fase de grupos. Uno de los más interesantes, sin duda, el que van a disputar este fin de semana España y Alemania. Partido que perfectamente podría ser de semifinal o de final de Mundial. Bueno, jugaron ellos la final de Sudáfrica 2010. Así es. ¿Cuál será el resultado en el partido Perdón, me entre equivoqué, España? Fernando. ¿Ah? No Sí, jugaron la final de Sudáfrica. yo La le semifinal. España Holanda, ¿no? pero bueno, España Holanda, para España que la Holanda. gente, esto es para que la gente note bueno, que estamos en vivo, hermano, que estamos en vivo y que va a salir el Y sol en aquí son las Qatar 3 de la mañana. y que Daniel se va a salir el sol en Qatar y que Daniel ya no tiene Sí, sí, sí. pero ya De lo vamos a dejar hecho, ir a dormir, ya lo vamos a ir a sí, sí, Daniel tiene que ir a descansar. Tiene que ir a Sí. descansar y va a estar con nosotros hasta el dato. Y luego la parte del béisbol nos quedamos con Yo me asusté, Octavio y me Enrique. asusté de Fernando porque dijo que jugaron la final con gol de Juanito y dije, ya Daniel ya lo perdió. Sí. Acuérdate ¿Cuál que no será hay el alcohol resultado aquí. en el partido entre España y Alemania? Ese resultado exacto. Y los participantes son, antes de dar nosotros nuestras opiniones, Miguel Martínez, y es importante recordarles ser usuario activo de Juega en Línea. El usuario de Miguel Martínez es Migamar. Él dice España 1, Alemania 2. Adriana Elisa dice Alemania 1, España 0. Usuario Adriana Elisa. Y pone el hashtag dato de los cronistas, el hashtag Juega en Línea. John Bernal, que por cierto en estos días se quejó porque él dijo que acertó el pronóstico del Caracas Magallanes, pero no quedó entre los finalistas. Sí, lo acertaste, John. Le respondimos en Twitter y después hay un sorteo entre las personas que participan cuando se coloca el tweet el lunes temprano y de ese grupo muy largo, de ese hilo que se forma, quedan 4 seleccionados y entre esos 4, quien acierte o quienes acierten se llevan la free bet de $20 cortesía de Juega en Línea. Pero ahora sí quedó entre los finalistas John Bernal y esperemos que tenga suerte. Y él dice, buenos días, gana España 2-1. Usuario JJ David B. JJ David B.
Y también suerte para Eduardo Rivero, que dice empate a 2. Usuario Eli Rivero, @juego en línea, @los cronistas. Ahí están los 4 participantes por la free bet de $20. Y vamos con nuestros datos. A ver, ¿quién comienza? Bien, yo voy con John. Gana España 2-1. Ah, bueno. Voy yo entonces, A ver, para que dale, después dale. vengan los futboleros. Dale, Fernando. Mira, a mí me dejé llevar por el corazoncito español y no por algo cerebral. España 3-1 le gana a Alemania. España 3-1. Yo creo que gana España 1-0. Ah, nos fregamos, Fernando. Sí, ya ganó Alemania. Pero si yo quiero que gane Luis Enrique. Ganó el Panzer alemán. Yo quiero que gane Luis Enrique. Suficiente. Ya. El mío es España 1, Alemania 1. Empate. Empate. Entonces, Efraín 1-0 España. ¿Cómo fue? 2-1, 2-1. 2-1 El mismo España. de John Bernal. Octavio fue el que dijo 1-0. Yo dije 3-1 y Daniel 1-1. Bueno, muy bien, ahí está el dato de los cronistas. El juego es el domingo, que será el segundo juego de cada uno en el Mundial. Y obviamente estaremos muy enfocados en Qatar 2022 a lo largo de las entregas que realicemos de Cronistas 2.0 en este mes mundialista. Volvemos con el béisbol y despedimos a Daniel. Buenas noches, que descanses, Daniel. Estamos pendientes de tu trabajo. Chao, gracias. Abrazos a todos. Nos volvemos a ver. Va a haber programas especiales de Qatar, así que pendientes. Pendientes. Volvemos con la parte del béisbol. Y bueno, luego de hablar de Qatar 2022, de despedir a nuestro compañero Daniel Chapela, hablamos ahora del béisbol y del béisbol venezolano, que esta semana fue noticia, y vaya que esa noticia le ha dado la vuelta al mundo, porque incluso se ha replicado en lugares donde no se juega al béisbol. Les cuento, Fernando y Efraín y amigos de los cronistas, que acá el noticiero de deportes, luego de lo de Qatar, la primera noticia fue esa. Llama sorprendentemente la razón, porque evidentemente acá de béisbol y de Venezuela, pero mucho menos. Vamos a hablar del episodio de ese, digamos, más allá de la trifulca que ese mismo día se generó entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Hubo una entre los Caribes de Anzoátegui y los Tiburones La Guaira que ha dejado impactado al mundo del deporte venezolano por la forma en cómo se generó la trifulca, lo que eso generó luego también en los involucrados y lo que ha sido el despliegue de esa información que hoy evidentemente en el mundo de las redes le dio la vuelta al planeta en minutos. Apareció la imagen de Asdrúbal Cabrera y de toda la gente que estuvo vinculada a ese terrible suceso. Fernando, Efraín. Sí, realmente la trifulca entre Caracas y Magallanes no pasó a mayores, fue una trifulca de esas habituales, donde hubo empujones, donde hubo cierto forcejeo, donde Yadier Molina perdió un poquitico el control, fue el que, digamos, más se notó fuera de sí, pero no pasó a mayores. De hecho, ni siquiera creo que va a haber allí ninguna multa ni ninguna sanción. La que se produjo en Puerto La Cruz, en el Alfonso Chico Carrasquel, entre Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, sí traspasó los límites de lo que es una trifulca normal en el béisbol, producto del llamado perreo del jugador Castro, dominicano, recién incorporado a La Guaira. En República Dominicana hay licencia para el perreo y lo hacen, y uno y otro equipo y dan piruetas y hacen backflip y hacen lo que sea, y no hay problema, porque lo haces tú y lo hago yo. En la LVP no pasa tan así, no hay perreos tan evidentes, ni el contacto visual que hizo Castro cuando dio su tercer jonrón venía incrementando su actitud rumbo a la Cueva de Caribe. Allí se quiebra un código no escrito, el llamado código no escrito, cuando hace contacto visual con la Cueva de Caribe y pareciera gritar algunas cosas. Eso no está bien. Yo creo que eso no es respetuoso para el rival, pero evidentemente la acción agresiva, violenta, desproporcionada de Asdrúbal Cabrera es absolutamente censurable. El golpazo que le da a Castro, que estaba inadvertido, que no lo esperaba, se habla de un golpazo a traición,
muy, muy feo. Y todavía peor, creo yo, Efraín, lo que vino después, lo del hermano de Astudillo atacando a Rainer Olmedo, pero muy especialmente lo de Edubray Ramos, el pitcher de La Guaira, que viene con una pelota y se afinca y probablemente lanzó a 90 millas, que es lo que es capaz de lanzar desde el montículo, para agredir a un rival, a un pelotero del otro equipo, en este caso el zurdo Liarvis Breto, que era el que estaba en el montículo, y de hecho lo impacta en el rostro y pudo haberlo matado. Y no estamos exagerando, porque han ocurrido accidentes fatales cuando un pelotazo proyecta, con esa proyección, proyecta esa velocidad, impacta en el rostro o humanidad de una persona. Lo hizo desde muy cerca, además. Creo que eso fue lo peor de todo, y muy bien ambos equipos, antes de la LVP como ente regidor emitir una sanción tras la evaluación de los casos, mirar videos y todo lo que tenga que hacer, ambos equipos han sacado de sus rosters a los dos principales implicados, a Asdrúbal Cabrera y a Edubray Ramos. Me parece un paso positivo tanto de Tiburones de La Guaira como Caribes de Anzoátegui. Efraín, tu opinión y reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que este es un hecho que ha mal puesto a los peloteros involucrados, ha dañado la imagen de cada uno de ellos, ha dañado también la imagen de sus equipos y por tanto también de la liga, del béisbol venezolano, porque si bien la liga tiene una serie de valores que lo proyectan al espectáculo que monta como el evento más importante de la industria del entretenimiento en Venezuela, pues lo que sucedió el sábado en Puerto La Cruz forma parte también de algo que evidentemente pues la liga organiza. Es decir, no estoy diciendo que la liga aupa esto, pero sucedió allí. Y por tanto, lamentablemente, la liga durante estas últimas horas, estos últimos días, ha sido noticia, ha sido foco de atención por un hecho tan negativo, tan lamentable, tan vergonzoso como ese ocurrido el día sábado en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Yo creo que los peloteros y los equipos deben cuidar el espectáculo porque a fin de cuentas son ellos los principales beneficiarios de esto que año a año se organiza en Venezuela a partir del mes de octubre, en la gran mayoría de los casos. En la medida en que se cuide, pues se va a preservar una fuente de ingreso para muchísimas familias de manera directa e indirecta, pero principalmente para los dueños de equipo y para los peloteros, los uniformados. A mí me causa dolor ver una y otra vez eso que sucedió y creo que la liga debería, pues, si se puede utilizar el término, aprovechar este hecho tan lamentable para comenzar a corregir situaciones que creo se han podido evitar. Una tiene que ver con el propio código de ética y disciplina de la liga, que prevé para un acto como este una sanción no mayor de 20 juegos, que fue, por cierto, Fernando y Octavio, lo que en principio se sancionó en el caso de Alexander Romero, quien incurrió en una falta gravísima. Todos ustedes recuerdan el incidente también en Puerto La Cruz, siendo él parte de las Águilas del Zulia con el receptor de los Caribes, Gabriel Lino. Yo creo que después de ese hecho, la liga en la siguiente convención ha debido reflexionar, si es que no lo hicieron, sobre ese código de ética y disciplina y la sanción para este tipo de casos, que en aquel momento, repetimos, en principio fue de 20 juegos, por lo cual uno, Fernando, difícilmente puede esperar que para eventos como los sucedidos en Puerto La Cruz, la sanción sea mayor,
porque eso es lo que está establecido en las propias normas de la liga. Entonces, a partir de allí me parece que debe haber un cambio. Y luego está el hecho también, el proceso en sí, que me parece, si bien es necesario el proceso, que es de la siguiente manera: los árbitros pues entregan un informe, a partir de ese informe pues la liga decide realizar una investigación, selecciona a unos involucrados que son investigados, se les notifica, a partir de allí pues estas personas presentan sus argumentos, sus alegatos, y la junta directiva toma una decisión con respecto a las sanciones. Una vez que las sanciones son tomadas, los castigados tienen derecho a apelar. Ese es un proceso, además de la recaudación de información a través de los medios de comunicación que estuvieron presentes en el sitio. Llámese principalmente canales de televisión y videos, pues que inmediatamente se hicieron públicos a través de las redes sociales. Ese es un proceso que puede durar días y que yo creo debe buscarse la manera para casos como este de hacerlos más expeditos, porque la opinión pública tiene en este momento un peso que es muy distinto, Fernando y Octavio, al que uno podía ver hace 15, 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque la inmediatez de las redes sociales pues obliga, me parece, a que este proceso sea mucho más rápido que lo que en principio supone, tomando en cuenta los pasos a seguir establecidos por el propio Código de Ética y Disciplina. Sí, quizás eso, digamos, lo que explicas de Efraín de la inmediatez y todo el tema de las redes sociales hace que evidentemente tenga un movimiento mayor toda la situación y que incluso se haya dado, y quiero preguntarte, Fernando, y si quieres, Efraín, te unes al tema, quiero preguntarles por la forma en cómo varios peloteros de peso, o incluso activos en la liga o incluso fuera de la liga, como el caso de Gleyber Torres, por ejemplo, como uno de ellos, se expresaron a través de redes sociales y de manera contundente, además, una situación, como dice Efraín, que no hubiese pasado hace 10, 20, 30 años, y que hace o que le coloca, digamos, aún más un peso de esa opinión de los profesionales o de los propios jugadores discutiendo sobre el tema. ¿Cómo ven ese caso bueno, que fue tan evidente en estos días? Qué difícil y cuánto cuidado hay que tener con el manejo de las redes. Yolmer Sánchez, del equipo de la Guaira, Carlos Sánchez, puso un tuit en el que primero dice: eres una M, Asdrúbal. O sea, la palabra ya ustedes saben cuál es. Y después: eres una vergüenza para el béisbol y para Venezuela. Luego pone otro, menos fuerte, dice: no es la primera vez y si la LVP oficial no toma cartas en el asunto, no será la última. Los que más perrean, pero cómo se ofenden cuando se lo hacen. Aquí nada más pueden poner show usted. Buena esa, Asdrúbal. Das pena. Personas no involucradas, en este caso es un doliente, ¿no? Y uno entiende que esté con la sangre caliente. Siempre es bueno aplacarse un poco para luego escribir el tweet. Y la palabra M ensucia el tweet de Yolmer, de Carlos Sánchez, que en principio, en esencia, luce apropiado. Pero, por ejemplo, el de Gleyber Torres que tú acabas de mencionar, Octavio, voy a leerlo textualmente. Nota para los más viejos de la liga, entre comillas. La pelota cambió en muchos aspectos. Se entiende que ustedes, los veteranos, de nuevo entre comillas, jugaron en una época diferente donde quizás esas acciones no las celebraban ni apoyaban. Ya esta era es de la juventud. El béisbol cambió y ustedes siguen dañando los momentos por sus reglas no escritas de la época vieja. Aprendan y pasen la página. Vergüenza de ver esos cobardes actos para la liga y para los niños que quieren ver un buen espectáculo en el estadio. Mucha razón al final. Yo no sé, yo creo que Gleyber, que juega, yo no lo he visto haciendo un desplante con un jonrón, y mira que ha dado importante. Jonrones clave, no lo he visto haciendo ni algún show, ni alguna actitud de irrespetar al rival. Todo lo contrario, a mí me gusta mucho el estilo de juego de Gleyber Torres en ese particular, y mira que ha dado jonrones decisivos e importantes. Gleyber, cuando se refiere a veteranos, óyeme,
Ahí están Albert Pujol, recién retirado, y Miguel Cabrera, que todavía está activo, que jamás hacen un desplante y que juegan el béisbol de la manera correcta. Y que, no sé, creo que confunde aquí algunos conceptos Gleyber Torres con su mensaje y se apoya mucho en esto que implementó MLB, que creo que terminó haciendo daño hace 2 años, Let's the kids play. O sea, hagan lo que les dé la gana. No se trata de eso. Se trata de sí, de si vas a celebrarlo, celébralo. Y el bat flip que se ha puesto de moda con ciertos códigos que todavía merecen un respeto y que si no, porque eso está allá adentro y nos guste o no, va a seguir pasando. Y el contacto visual y algunas otras cosas que están de por medio, todo eso sigue allí muy presente y muy vigente. Y no son reglas no escritas, ni tampoco son cosas de veteranos, son cosas que se van traspasando de generación en generación en la pelota. Y de hecho, Melvin Mora le responde de alguna manera a Gleyber Torres y dice Melvin Mora en su mensaje: ese espectáculo que se vivió no puede repetirse en el béisbol tanto en el pasado como en el presente. Los bateadores y pitchers siempre han perreado. No estoy de acuerdo con los comentarios que se hacen de los peloteros veteranos. Lo sucedido no puede infectar a los grandes ligas veteranos porque cada quien es dueño de sus actos. Condeno los hechos ocurridos porque nadie le puede dar golpes a otro por dar un home run. Y por otra parte también rechazo los comentarios de peloteros señalando a los veteranos porque gracias a David Ortiz, a Vladimir Guerrero, Andrés Galarraga, Luis Aparicio, entre otras grandes figuras, se le abrieron las puertas a los jóvenes de hoy. Así que mucho respeto a todos esos Hall of Fame veteranos que no tienen nada que ver con este horrible hecho ocurrido. Y tiene razón Melvin, no se pueden mezclar conceptos ni situaciones. Entonces que en esencia el tuit de Gleyber Torres en la parte final es muy bueno, muy positivo, pero creo que hay una confusión allí de conceptos. Y por último, Efraín, antes de darte la palabra, oye, creo que los stories de Ronald Acuña están absolutamente fuera de lugar. Puso uno y quedan los capture. No sé, algunos peloteros como que quieren que dar una entrevista en Instagram o poner un story o poner un post, no tiene ninguna repercusión. Y vaya que la tiene. Puso la gente más traicionera, los peloteritos de Caribes, y pone unas caritas de payaso. Mal hecho. Peloteritos, a lo mejor te toca jugar con alguno de ellos más adelante, Ronald, o los vas a enfrentar. Y ya eso es perder el respeto hacia esos peloteros, por más que tú consideres que hayan fallado en esta ocasión. Y luego puso otro que dice, hay que darle 3 pelotazos para que no sean traicioneros. Pelotas de hombre, no de traicionero. O sea, está promoviendo la violencia con otros 3 pelotazos. Entonces, caramba, hay que medir y pensar muy bien antes de poner un tuit, Efraín. Sí, esto es una reacción, las reacciones en redes y esto no es exclusivo del béisbol. Esto pasa en todos los ámbitos. Lamentablemente es común ver cómo de pronto una figura pública comete un error, como todos estamos pues Expuestos, ¿eh? a dar unos pasos expuestos a cometer un error público. Eso, y sobre todo, todos cometemos errores. La gran desventaja que tienen las figuras públicas, la gran desventaja que tienen quienes laboran o tienen como actividad una actividad visible en los medios, que se proyecta en los medios, es muy grande. Porque la persona que se equivoca en una oficina en la cual trabaja con otras 2, 3 personas, pues va a hacer su error visible a ese grupo. Pero el que se equivoca frente a las cámaras de televisión o en un estadio lleno de miles de aficionados, pues va a ver su error magnificado, que no es otra cosa que un error. Y muchas veces cuando una figura pública comete un error o un exceso, o un grave exceso, como lo que ocurrió el sábado en Puerto La Cruz, que evidentemente no fue un error menor, fue un error grave. Se cometieron varios errores graves, gravísimos. Uno muchas veces ve, incluso de parte de otras figuras públicas, reaccionar al hecho de manera incluso peor de lo que están señalando. Eso es tan común y tan lamentable.
lamentablemente común. Oye, yo creo que antes de publicar alguna reacción con respecto a lo que en principio se siente, uno debe tomarse el tiempo para pensar y reflexionar sobre las consecuencias de lo que uno va a publicar. Porque muchas veces, repito, aun cuando sean solo palabras, terminan siendo tan o más graves de lo que en principio se pretende señalar o condenar. Yo creo que eso es una reflexión que todos, y en la cual me incluyo, pues debemos hacer. Y con respecto a las reacciones de los peloteros en el terreno de juego ante cualquier hecho importante que ellos realicen, hechos de los cuales ellos son partes, protagonistas. Yo creo que una cosa es celebrar y otra cosa es humillar. Creo que son dos cosas muy distintas, y esto me parece no tiene que ver con vieja escuela o nueva escuela. Evidentemente los peloteros en este momento son más espontáneos, son más propensos a demostrar sus emociones. Y a mí eso necesariamente no me parece malo. Yo creo que eso incluso en muchas oportunidades es atractivo para el espectáculo. Pero una cosa es eso y otra cosa es irrespetar al rival. Y eso lo vimos desde mi punto de vista en un escenario tan importante como una serie divisional de Grandes Ligas. Para mí lo que hizo Josh Naylor, por ejemplo, cuando le da el cuadrangular a Gerrit Cole, no es una celebración efusiva de alguien pues emocionado, no. Es un irrespeto al rival. Es un claro irrespeto al rival. Porque tú no estás haciendo gestos que enaltezcan lo que hiciste, ese jonrón ante un pitcher tan importante. Tú estás haciéndole ver o estás haciendo o crees hacerle ver a la gente que tú eres superior a quien en ese momento venciste, con gestos para mí que lo dejan a él mal parado. Para mí eso no, celebración no es irrespeto al rival. Además, en el momento en que lo hace, ¿no? Con su equipo todavía perdiendo, porque el jonrón no fue ni para irse arriba, ni siquiera para empatar. Entonces, lo describen, que ojo, yo no sé si él es así o no, pero lo describen incluso como un pelotero egoísta, individualista, más atento a su actuación personal que a la del equipo. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que nada tienen que ver con vieja o buena escuela, es simplemente sentido común, respeto al rival, que es algo que bueno, que uno, creo, se lo enseñan desde muy pequeño, ¿no? Es simplemente eso, Fernando, yo lo veo así. Y de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además eso, digamos, hoy, como bien explicas, Efraín, digamos, los jóvenes, y lo que decía Fernando, tienen una aparición en la mayoría de los deportes mucho más evidente, también dada por el hecho de las redes sociales y por todo lo que trasciende cada cosa que hacen. Eso no pasa solo en el béisbol, y en el fútbol pasa constantemente, y en el baloncesto de la NBA cada vez es mayor la cantidad de burlas y de situaciones hacia el rival que digamos, trasciende el límite, pasa el límite. Ahora en el baloncesto de la NBA hay un gesto súper llamativo, Fernando lo verá cada rato, de cuando un joven le hace algo a un rival de mayor peso, señalarlo como que es más pequeño un rival. Y la verdad es que yo, o sea, entiendo que se pueda celebrar muchas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, digamos, las celebraciones están bien, cada uno celebra a su manera, los colombianos celebran bailando, los brasileros celebran bailando, digamos, cada quien celebra a su manera, no necesariamente irrespetando, pero otra cosa es pasar la línea del respeto, y evidentemente eso hoy, digamos, está pasando mucho, y la verdad es que eso no tiene ningún sentido en un deporte profesional que tiene millones de personas siguiéndote por la televisión o por los medios. Así es. Lo que implementó Ronald Acuña, por ejemplo, del gesto de LeBron, de así, está bien, perfecto, válido, y es una celebración, y está tomándolo de alguien que ha jugado de la manera correcta y ha sido un hombre íntegro en su proceder a lo largo de sus múltiples triunfos, y que alguna vez ante la derrota
pues también tuvo que reconocer la superioridad del rival. El propio LeBron quedó maravillado con esa celebración de Acuña al dar un jonrón. Eso uno lo ve y a unos les gustará más que a otros, pero eso no está en dirección de generar una afrenta al rival, de burlarse, de humillar al rival, sino de celebrar tu propia conquista. Y creo que esa es la dirección, y no pues mezclar aspectos y no dejarse de llevar por el calor de los acontecimientos para poner un tweet o poner un story que a veces puede ser un boomerang y ser contraproducente. Bueno, vamos cerrando. Hoy hemos estado un programa bastante amplio, Fernando, ¿no? Sí, muy reflexivo el de hoy. Daniel Chapela nos contó prácticamente un libro escrito en vivo en la primera parte de las vivencias en Doha, Qatar. Valiosísimo todo lo que nos contó. Narró 45 minutos, el primer tiempo narró. Básicamente fue así. Crónicas cataríes. Crónicas cataríes. Sí. Buen título, ese es el título. Sí, ese es el título, Efraín. El próximo libro de Daniel Chapela, Crónicas cataríes. Efraín, ese es el título. Sí. Ya sabemos quién lo va a patrocinar. Por supuesto que juegue en línea. Las apuestas en caliente, el fantasy béisbol, el mundial, pasa la mundial con Juega en Línea, que tiene presencia directa en Qatar. Y Juega en Línea les ha presentado esta nueva edición de Cronistas 2.0. Hasta la próxima.